Bueno, decíamos, voy a tratar de cumplir con el horario, cosa que es difícil, porque explicar 8.000 años de Marina Mercante en 40 minutos va a ser un poco difícil. Pero bueno, decir que la Marina Mercante, la actividad marítima como la conocemos hoy, primero, antes que nada, a todos nosotros, nos ha pasado siempre, siempre, y a todos, y en todos los lugares del mundo, algo muy curioso, que no les pasa a otras profesiones, y es íntegramente responsabilidad nuestra. Solemos echarle la culpa a otros, pero esto es responsabilidad nuestra. ¿Qué es? Vamos a una reunión y ustedes que son cadetes asientan si les ha pasado o digan que no si no les ha pasado. Ya saben lo que pasa si dicen que no. Pero bueno, entonces vamos a una reunión de amigos. Ustedes recién empezaron en la escuela de náutica, en la escuela fluvial, y los que somos colegas, lo mismo. Entonces, che, vos qué, che, yo me metí en ingeniería y yo voy a hacer esto y yo voy a ser policía, no sé qué, tal, tal. ¿Y vos qué vas a hacer? Marino mercante. Cric, 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 cric. Entonces hay que empezar a explicar qué es la marina mercante, cada cual con lo que sabe, naturalmente. Bueno, nosotros hacemos esto, lo otro, aquello, lo demás. Entonces ahí pasa otra cosa, que es que automáticamente todo el mundo se siente atraído por lo que nosotros estamos diciendo y empieza a hacernos a nosotros preguntas que no les hicieron a los demás. Cuando nuestro amigo dijo que se metió en ingeniería, en abogacía, en lo que fuera, no le dijeron, che, mirá, ¿y eso ingeniería? ¿Y cómo es ingeniería? ¿Y qué hacen los ingenieros? ¿Será porque ya lo saben? ¿Será porque, en todo caso, nuestra actividad tiene, entre muchas otras, dos características? La primera es que no la conoce nadie. Nadie sabe de qué hablamos cuando hablamos de marina mercante, ¿sí? Y la segunda, que es bueno, es que es muy atractiva, que tiene perfiles que son muy atractivos. Y entonces nos empiezan a preguntar, ¿y los barcos son grandes? ¿Y vos navegaste? ¿Y de noche qué hacen? ¿Y las olas hasta dónde llegan? ¿Y es verdad que hay a la noche, cuando las luces se prenden? Entonces ahí nos empezamos a contar todo lo que es verdad y todo lo que es mentira, con más énfasis todavía, ¿no? Todo lo que... Entonces, por esto, para decir qué es la marina mercante y a qué se dedica, podemos decir, sintetizar con una frase que creo que le cabe muy adecuadamente, que es un gigante invisible. Es absolutamente gigante porque prácticamente todo depende de la marina mercante. La marina mercante transporta el 90% de todo lo que se compre, de todo lo que se vende en el mundo. Todo. Y esto nos llega hasta casa. Nos sentamos en casa nosotros, contamos 10 cosas alrededor nuestra y con toda seguridad que 9 o fueron o van a ir en barco a algún lado. El celular que vino de la China, la computadora que vino de la China, todo que viene de la China, más lo que nosotros mandamos de alimentos, que comemos nosotros, pero también compartimos alimentos, esto, lo otro, aquello. Entonces, sintetizamos con que es un gigante, pero invisible. Y el que sea invisible es una responsabilidad nuestra, que no se lo podemos achacar absolutamente a nadie. En otra situación podremos analizar cómo se puede salir de ahí, cómo podemos hacer para que deje de ser invisible la marina mercante, porque después vamos a comentar en el apartado del presente, vamos a comentar cuántos somos en relación al resto de la humanidad. Bueno, cosas, algunos pocos datos, pero que sean curiosos y, digamos, sustantivos. Como decía, la marina mercante básicamente es un medio de transporte. Es un medio de transporte masivo. Es el medio de transporte, si transporta el 90% del comercio internacional, es el medio de transporte más
masivo de todo lo demás transportes masivos. A su vez, es y siempre ha sido el más conveniente porque es el más económico. Simultáneamente también es el más ecológico. ¿Cómo va a ser el más ecológico si miles de toneladas, qué sé yo, 50.000 toneladas y quemar combustible líquido y tal, fósil? Sí. Pero para mover, vamos a usar un solo ejemplo. Un buque Panamax normal, 60.000 toneladas, cargado con 50.000 toneladas de soja. 50.000 toneladas de soja en un barco, con un capitán y 6 oficiales y 8 marineros. 15 tripulantes, un poco más, poco menos. Para cargar ese barco se necesitaron 2.500 camiones, con 2.500 motores, con 2.500 tripulantes, que quemaron combustible fósil, etc. Si hacemos la cuenta, uno es diésel, el otro es fuel oil, ¿cierto? Bueno, la cuenta da que es el más económico, por donde se lo mire. Ni que hablar del tren, lo mismo, ni que hablar del avión, muchísimo más todavía. Pero bueno, es el más económico, es el más ecológico, es el más seguro. ¿Cómo el más seguro? Costa Concordia, el Prestige, el Titanic. Perdón, el Titanic se hundió hace 120 años. Uno. Bueno, pero el Costa Concordia, bueno, después de 120 años se hundió otro, el Costa Concordia. Que dicho sea de paso, hay una anécdota simpaticísima con el Costa Concordia que se la voy a contar al final a los que les interese, porque no viene a cuento. Pero. De Costa Concordia, decíamos, el Prestige, el Exxon Valdez, sí, cada tanto hay accidentes, pero en comparación con todas las demás ramas del transporte, sigue siendo el más seguro de todos, estadísticamente. Es el más confiable, es el más antiguo. Y dicho esto en un pantallazo general, nosotros, que somos marinos, a nosotros se nos asocia automáticamente, seamos de cubierta, de máquina, de radio, de lo que fuera, automáticamente con varias cosas. Con una rueda de cabillas, con un ancla, ¿sí? Con una carta, ¿sí? Una carta náutica, que queda lindo para hacer un velador y tal. La carta náutica es nuestra herramienta fundamental. ¿Qué es lo que nosotros ponemos en una carta náutica? ¿Sí? Permanentemente estamos poniendo dónde estamos, de dónde venimos, y conforme a la línea que forma el de dónde venimos, el punto de dónde venimos con el punto donde estamos, eso nos da el rumbo general que nosotros hemos tenido para llegar a donde estamos, y de acuerdo a donde nosotros queremos llegar, sabemos que tenemos que modificar el rumbo un poquito más para un lado, un poquito más para el otro, sea el punto que sea, aquel punto a donde queremos llegar. Esto, dicho en términos taxativos y reales, lo podemos traducir a nuestro término institucional. Si nosotros no sabemos dónde estamos, si nosotros no sabemos de dónde venimos, no sabemos cuál es el rumbo que tenemos, no vamos a saber nunca, por más que sepamos o querramos llegar a tal lo que fuera, nunca vamos a saber si tenemos que corregir el rumbo o seguir en ese rumbo, o más hacia estribor, o más hacia babor, o 180 grados y volver otra vez para atrás. Entonces, tanto desde el punto de vista técnico, profesional, como desde el punto de vista institucional e incluso desde el punto de vista personal de cada uno, es fundamental saber dónde estamos parados y de dónde venimos,
para saber qué rumbo vamos a tener que tomar para llegar a donde queremos. ¿Sí? Entonces vamos a ver brevemente nosotros de dónde venimos. Y yo suelo retrotraerme bien para atrás, para que no quede duda de dónde venimos, claramente. Los marinos mercantes tenemos varios orgullos secretos. Por buenos o por malos, porque eso no nos lo dijeron, pero por buenos o por malos, Dios en persona, la persona humana en la que se encarnó Dios, nos fue a buscar y nos eligió a nosotros, y nosotros interpretamos que Él tenía autoridad y la orden que nos dio la cumplimos, y según lo que dice la Biblia, en todos los idiomas, le agregan al cumplimiento de la orden la palabra inmediatamente, lo que garantiza que efectivamente esos eran marinos mercantes. Y me estoy refiriendo, como prácticamente todos sabrán, pero por si alguno no lo supiera, a los primeros 4 apóstoles que eligió Cristo. Los 4 eran marinos mercantes. Pedro, su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan. Y a eso le tenemos que sumar otros 2, que eran Nataniel y no sé si Bartolomé, otro más. O sea que la mitad de los apóstoles eran marinos mercantes. No sé si era por muy buenos o era por muy malos. Pues esto lo tengo que tener cerca porque si no hacen lo que hacen. Pero bueno, como sea. Y no solamente eso, sino que lo hizo capitán de la barca. La barca es la iglesia. Y el capitán de la barca es San Pedro. No le dijo, vos vas a ser el que tenga las riendas del carro. El capitán de la barca. Navega mar adentro, bueno, cantidad de cuestiones. ¿A qué me refiero con esto? Que los marinos mercantes, desde las antigüedades más antiguas, eran gente que evidentemente era distinta de los demás. Hacían cosas que los demás no hacían y no hacían cosas que los demás sí hacían. En la Biblia aparecen, sacando la parte teológica, aparecen las 2 ciudades más ricas de Oriente, Tiro y Sidón, eran ricas y se mencionan luego cuestiones teológicas de cuando la riqueza de Tiro y Sidón, que tal cosita la otra, pero en la parte teológica no nos metemos, pero sí en la parte histórica. Tiro y Sidón eran ricas, ¿por qué? Porque tenían la flota más grande de Oriente, que aparece su nombre, el nombre de la flota. Ahí, si fuera hoy diría Maersk, ¿sí? Hamburg Sud o lo que fuera. No, la flota de Tartesos, ¿sí? La flota de Tartesos aparece, o de Tarsis, o bueno, depende de la traducción. La flota mercante que hizo rica a Tiro y a Sidón, a los fenicios. Una cuestión que desde aquel momento hasta hoy mantenemos en un hilo conductor que nos hace descendientes indiscutidos de aquellos primeros marinos mercantes fenicios, es el hecho de que los tipos no le decían nada a nadie de nada. Nadie sabía a dónde navegaban, por dónde iban, no tenían cartas escritas, no tenían ni idioma escrito, nada, que no quede escrito nada, que nadie sepa dónde vamos y dónde venimos. Hoy tenemos un problema porque nadie sabe, ¿sí? Seguimos ensecretados, nosotros metidos en nuestra burbuja, y nadie conoce qué es lo que hacemos, ¿sí? A dónde vamos, de dónde venimos, qué es lo que hacemos. Pues bien, desde esa flota de Tartesos, luego siguieron los griegos, los navegantes griegos, formaron lo que muchos dicen un imperio, el imperio griego. Yo prefiero llamarlo un emporio, porque no era un imperio ni militar ni político, era un emporio comercial.
Los tipos compraban, vendían, no le decían nada a nadie, ni de dónde sacaban esto, ni de dónde venía el otro, ¿sí? Porque ese era su secreto. Secreto, otro secreto más que llega hasta el día de hoy. Que llega hasta el día de hoy. En la Escuela de Náutica me ha tocado a mí hacer una investigación en los últimos 25 años, no una investigación de hoy, de ayer, antes de ayer, en los últimos 25 años, en la Escuela de Náutica, los ingresantes, los que se inscriben, porque no tiene que ver con la cuestión educativa, los que se inscriben, se les pregunta cuando se inscribe cómo conoció la actividad. ¿Cómo conoció la escuela, la actividad? El 85% lo conoce por familiares o conocidos. No porque lo vio en la tele, vio películas, porque no hay, no aparecemos en la tele para nada, no hay ningún protagonista de ninguna película que sea marino mercante, no hay ninguna película, salvo las 15 que se hicieron de Titanic, donde la trama suceda a bordo de un barco, salvo un barco que se quema, un barco que se hunde, el barco fantasma, el barco del demonio, el barco... Entonces, no aparecemos en ningún lado. Sí hay protagonistas de películas que son abogados, ingenieros, policías, militares, de todas las profesiones, menos nosotros. Y el día que hay uno, es contrabandista, delincuente, o... ¿Que hay? Claro que hay, por supuesto que hay, pero no somos la mayoría. Bien. Luego, decíamos, históricamente, llegamos al descubrimiento de América. El descubrimiento de América fue un acontecimiento puramente marítimo. El hecho que cambió la historia de la humanidad y que se salió de una época y se entró en otra época fue un hecho marítimo, protagonizado por buques mercantes y por marinos mercantes. Cristóbal Colón era un capitán mercante que propuso hacer un viaje mercantil, que era lo que buscaban los españoles durante años y siglos para venir acá. El oro, no buscaban oro, que iban a buscar oro si eran marinos mercantes. Si uno llena un buque mercante con oro, ¿qué pasa? Uno, lo roban. Dos, se hunde. No buscaban oro. ¿Qué buscaban? Clavo de olor. ¿Cómo? Clavo de olor. Iban a las Islas de las Especias y las especias más caras del mundo eran el clavo de olor. Si uno llena el buque de clavo de olor y me tocó embarcar en un buque lleno, ya no de clavo de olor, sino de ajo, hay que bancarse 2 meses en un barco lleno de ajo. Llegué que parecía una pizza. No había forma de sacar el olor a ajo. Bueno, imagínense lo que sería un barco lleno de clavo de olor. Pero valía más que el oro, el clavo de olor. Y uno podía llenar el barco de clavo de olor y no iba a venir ningún pirata. El olor lo iba a echar a los piratas. Ningún pirata iba a venir a robarlo. Porque un pirata no tenía mercado donde venderlo. El oro sí. Entonces, llegan marinos mercantes en un hecho marítimo y con un fin mercantil. El fin era mercantil. Y nosotros entramos, en el Río de la Plata, pocos años después, se descubre el Río de la Plata, 1515, 1520, pasa por acá Magallanes. ¿Qué quedó del viaje de Magallanes? Esto es interesantísimo. La bahía con el nombre más raro que hay en toda América. La bahía de San Borombón. ¿Quién es San Borombón? ¿Alguien sabe quién es San Borombón? Era un santo gallego. San Brandan era un santo irlandés. San Brandan, en gallego,
San Borombón. Bueno, de ahí viene. Ese nombre es ese nombre se lo puso Magallanes. Es decir, tenemos historia marítima acá. Se funda Buenos Aires, 1536, se funda la ciudad en 1580 y poco después, 1799, poco después, 200 años después, se funda ya una escuela de náutica. La primera escuela de náutica fuera de España. Solo España tenía escuelas de náutica. Los ingleses no tenían escuelas privadas de náutica. Miren lo que era de importante para un imperio como España, el imperio más grande del mundo en su momento, del cual nosotros formábamos parte, tener escuelas de náutica que hoy en día, ¿cuál es el imperio más grande del mundo? Estados Unidos. ¿Estados Unidos tiene escuelas de náutica? Por supuesto que tiene escuelas de náutica. Tiene como mínimo 3 escuelas de náutica públicas, por lo menos tiene 3. Entonces son 5, por lo menos tiene 3. ¿Cuándo se fundó la primera escuela de náutica pública en los Estados Unidos? No sé, bueno, cuando eran colonia británica, no. 1776, cuando se independizó, no. 1810, 15, 20, no. ¿Cuándo se fundó la primera escuela de náutica en el imperio más grande del mundo? 1943, en el medio de la guerra, porque les estaban hundiendo los barcos mercantes y necesitaban urgentemente oficiales. Pero fíjense lo importante que era tener enseñanza náutica y nosotros la tenemos desde 1799. Vamos bien. En 1801 se compra el primer buque escuela, San Francisco Javier. Ese mismo año, para que los cadetes tengan práctica, ese mismo año tenemos el bautismo de fuego de los cadetes náuticos. Los primeros cadetes en tener bautismo de fuego en una guerra le podían haber elegido un nombre más lindo, porque guerras napoleónicas, las guerras únicas, no. Nosotros tuvimos bautismo de fuego en una guerra que pasó a la historia como la Guerra de las Naranjas. Podían haber puesto un poquito más de onda, pero bueno, tuvimos el bautismo de fuego en una guerra que hubo entre España y Portugal que se llamó la Guerra de las Naranjas, duró 6 meses, en 1801, nosotros nos enteramos tarde que había terminado y seguimos combatiendo. Pero enfrentaron, el buque enfrentó a 3 buques portugueses y los tomó presa. Ahí también, solamente ese episodio es para hacer una película, porque fue con abordaje, con los cuchillos entre los dientes, fantástico. Tomaron presa a un barco, tomaron presa al otro, después pusieron a toda la tripulación prisionera en uno de los barcos, la tripulación prisionera los tomó prisioneros, a los que los habían tomado prisioneros, y se fueron, ya nos perdemos, ¿sí? Bueno, fue fantástico, quisieron prender fuego los barcos, le echaron la culpa a un chino, porque siempre hay un chino en todos lados, y el chino fue el que tenía, obviamente el chino tenía la culpa, el chino los había descubierto, un filipino. Fíjense desde dónde había marineros filipinos. Nosotros teníamos en el primer buque escuela de la Escuela de Náutica un marinero filipino. Andós Díaz se llamaba. Y murió, lo tiraron al agua. Después, el día que hagamos una novela sobre eso, vamos a contar cómo fue ese episodio, muy simpático. Luego, bueno, las invasiones inglesas, muchos saben que en la Escuela de Náutica se creó un regimiento que combatió en las invasiones inglesas. El comandante del regimiento era el director de la escuela, los alumnos del regimiento, los alumnos de la escuela siguieron a su director, entre ellos un cadete de la Escuela de Náutica de 14 años. ¿Quién tiene hermanito de 14 años, 13, 14, 15 años? Entre ustedes, primo, sobrino de 14 años, pues no lo dejan ni cruzar la calle solo. Bueno, este pibe de 14 años tomó las armas y lo siguió a su director, Pedro Cerviño, el de la calle, Cerviño, era el director de la Escuela de Náutica, a combatir. ¿Cómo se llamaba ese cadete de 14 años? Rebelde. Lucio Norberto Mansilla, luego general de la Independencia, el comandante de la batalla de la Vuelta de Obligado,
era piloto de la Marina Mercante. Bien, participaron también en la Revolución de Mayo, en las guerras de la Independencia, etcétera, etcétera, con la organización, con la paz que viene después de la batalla de Pavón y de Cepeda, 1850-60, la Constitución Nacional, se comienza a desarrollar nuestro país. Comienza a desarrollarse, y un marino mercante español que había venido para acá, vio cómo estaba cambiando la cuestión, seguridad jurídica, un montón de cosas que ahora suenan por allí, y se vino para acá. ¿Cómo se llamaba ese marino mercante? Capitán mercante español, Carlos Casado de la Lízal. Carlos Casado, se conoce la familia Casado Sastre, porque él se casó con una señora Sastre, de apellido, y formaron, el hombre este hizo una compañía, la primera compañía marítima que hubo en la Argentina, la hizo Carlos Casado de la Lízal, se llamaba Marina Mercante Argentina, curiosamente, la empresa, una empresa privada, se llamaba Marina Mercante Argentina. Fundó pueblos, creó un ferrocarril, fue el fundador del Banco de la provincia de Santa Fe. Este hombre fue el fundador, el que puso uno arriba del otro, ¿sí? Bien, comienza a desarrollarse nuestro país y este hombre es el que ve que acá se empezaron a comprar terrenos que se iban reduciendo a los indios del Chaco, de Formosa, del sur, se vendían los terrenos, este hombre compró grandes cantidades de terrenos y dijo, bueno, acá se puede plantar trigo. El que trajo el trigo para plantar fue Carlos Casado y lo trajo de España, se llamaba trigo rápido, trigo precoz, para hacer locución, ¿sí? 3 toneladas de trigo precoz, 3 toneladas de trigo precoz, 3 toneladas de trigo precoz, para destrabar la lengua. Bien. Entonces, este hombre trajo el trigo precoz de España, comenzó a plantarlo aquí, hizo cooperativas y fue el primer exportador de granos. Hoy Argentina es uno de los mayores exportadores de granos del mundo. Ahora vamos a ver de cuánto estamos hablando cuando hablamos de la Argentina como exportador de granos. La primera exportación de granos de la Argentina la hizo este marino mercante español radicado en la Argentina, el capitán Carlos Casado de la Lízal, 4.000 toneladas de trigo exportó, 1874. Junto con él viene otro inmigrante entre los decenas de millones de inmigrantes que vinieron de todo el mundo, entre ellos la mayor parte de nuestros abuelos, bisabuelos, un croata que se llamaba Nicolás Mijanović. El tipo era la expresión de la nada, era la nada misma, era la nada humana. Vino sin nada, llegó aquí, se contrató, era marinero, se consiguió un trabajito en La Boca de botero para transportar en el riachuelo los trabajadores de un lado al otro del riachuelo. Trabajó, se compró un bote, después se compró otro bote, resumidas cuentas, en pocos años construyó él la primera empresa marítima argentina, fluvial, fundamentalmente inició como fluvial, luego llegó también a ser de ultramar, la empresa más grande de Sudamérica, la segunda más grande de América, la tercera empresa fluvial más grande del mundo. Todos los avances técnicos que vinieron a la Argentina a finales del siglo XIX, a finales de los 1800, principios de los 1900, los trajo la empresa marítima Mijanović, la luz eléctrica. La primera luz eléctrica que hubo en la Argentina estaba en los barcos
de la empresa Mihanovich. Las primeras comunicaciones inalámbricas en los barcos. El que descubrió las comunicaciones inalámbricas, que fue Marconi, un italiano que en Italia no le prestaron atención y tuvo que vender la patente a Inglaterra, que le interesaba de todo esto, y sigue la empresa Marconi hasta el día de hoy. Mihanovich contrató a Marconi en persona, como si hoy nosotros tuviéramos una empresa que lo contrata a Elon Musk para que venga acá a enseñarme. ¿Calculamos de lo que estamos hablando? Llega 1914, ya la Argentina, un país ampliamente desarrollado, con una marina mercante muy importante, y para esa época, 1907 se había descubierto petróleo. 1907 se había descubierto petróleo. 1914, fíjense lo que era la Argentina, en aquella época, 1914 se ordena la construcción, no es que se compra, se ordena la construcción del primer buque tanque petrolero de la Argentina, el buque Ministro Ezcurra, 1914. En 1914 solamente había 5 países en el mundo, contando la Argentina, o sea, 4 más nada más, que tenían buques tanques petroleros. Noruega, Noruega, Inglaterra, Estados Unidos y Grecia. Y Argentina. Era un avance tecnológico de tal magnitud que, por hacer una comparación, era como si hoy nosotros, la Argentina, estuviera en posibilidad de mandar a construir un transbordador espacial. Más que eso. ¿Por qué? Porque hoy hay más países que tienen transbordadores espaciales de los que había en 1914 que tuvieran buques tanque petroleros. Fíjense lo que nosotros hemos llegado a ser en aquella época. Nicolás Mihanovich se asocia con un criollo, Alberto Odero, crean una flota muy importante, comienzan a exportar con esa flota y en 1941 el gobierno resuelve la creación de la primera empresa estatal marítima, Flota Mercante del Estado. Flota Mercante del Estado que luego se convierte en ELMA. En ELMA, Empresa Líneas Marítimas del Estado, que funcionó desde 1959, se firmó en 1959, comenzó a funcionar en 1961 y funcionó hasta 1994, 5, por ahí. Hasta la época en que se desreguló todo el negocio marítimo. Y ahí entramos en lo que podríamos decir, ese es el de dónde venimos. ¿Sí? Eso es de dónde venimos. ¿A dónde estamos ahora? ¿A dónde estamos? El presente. ¿Qué es lo que hay? Estos datos ustedes lo pueden encontrar para el que le interese esto y mucho más de lo que vamos a hablar ahora en la Review of Maritime Transport. Review of Maritime Transport. De la UNCTAD. Parece una UNCTAD, ¿sí? UN, ¿sí? TAD. Que es el Consejo de las Naciones Unidas para el comercio y el desarrollo. Hoy en día, la flota mercante mundial son cerca de 105.000 buques de gran porte. 105.000 buques de gran porte. Cuando hablamos de buques de gran porte, estamos hablando de buques con un arqueo superior a 1.000. ¿Sí? Un buque grande. De 70 metros para arriba, digamos, para hablar en metros. Tanto el comercio mundial como lo que se transporta por mar, como la flota, como la necesidad de bodega, viene creciendo desde que se toman registros. Desde que se toma registro, siempre crece, y cuando no crece, no cambia la tendencia. Deja de crecer, pero no cambia la tendencia. Esto es, viene creciendo
tanto el comercio transportado por mar como la flota mercante, a un promedio del 3 al 7%, acumulado anualmente. Todo esto se acumula porque nunca deja de crecer. ¿Qué es lo que se transporta en esos 105.000 buques de gran porte? 12.000 millones de toneladas de carga. 12.000 millones, o sea, imposible tener noción, pero vamos a nosotros. Esto es en el mundo. ¿Qué aportamos nosotros a eso? ¿Y de qué nos beneficiamos? No nos beneficiamos de nada. Nosotros somos tan... Nos quedamos con los 80 años de gloria y dijimos, bueno, que se encargue otro esto. ¿Por qué? Hago un pequeño paréntesis. ¿Por qué, por ejemplo, Nicolás Mihanovich tenía que pedir crédito afuera? Tenía que pedir crédito en Inglaterra para construir sus barcos, que dicho sea de paso, era una empresa tan grande, que tenía crédito ilimitado. ¿Qué significa esto? Que Nicolás Mihanovich, con su tarjeta, que decía Nicolás Mihanovich, iba a cualquier astillero de Escocia, de los países pobres, ¿sí? Inglaterra, España, los países pobres de ese momento, iba con su tarjeta y decía, yo quiero construir 3 buques, 2 de carga y pasajero, 2 de carga, listo. 2 nada más, ¿no quiere 3, 4, 5? Crédito ilimitado. Nosotros no tenemos noción hoy de eso. Hoy no nos abren la puerta de ningún lado, sino vamos a golpear y a rogar y a arrodillarnos delante del último que nos presta. Nadie nos presta nada. En ese momento, 1890, 1910, 1925, 30, este hombre tenía crédito ilimitado y construía donde se le daba la gana construir los buques. Fíjense lo que es tener solvencia, crear confianza, ¿sí? Hoy en día, decimos, hoy en día, nuestra mayor exportación marítima son los granos, ¿sí? Soja, trigo, maíz, etc. ¿Cuánto exportamos? 100, más o menos, 100 millones de toneladas. ¡Oh, 100 millones de toneladas! 100 millones de toneladas. Dividamos 100 millones de toneladas de a 50.000, ¿sí? Que más o menos, que los barcos tampoco van llenos, pero pongámosle que fueran llenos con 50.000 toneladas cada uno. 50.000 toneladas por barco. Si lo cargáramos las 100 millones de toneladas todas juntas hoy, pues así naturalmente, pero para tener una idea, ¿cuántos barcos necesitamos? 2.000. ¿Cómo? 2.000 buques cargados a tope con 50.000 toneladas para transportar nuestro... Ahora, fíjense qué vivo que somos, que si necesitamos 2.000, bueno, pongamos que los 2.000 hacen 3 viajes, cada uno, bueno, son 600, 650 buques concretos, efectivos, que hacen 3 viajes en promedio, cada uno por año. De esos 650 buques concretos que vienen acá todos los años, desde 1874 hasta ahora, a cargar granos, ¿cuántos tienen bandera argentina? De 650, 300, 150, 3, somos vivísimos, somos vivísimos. Vivísimos. ¿Por qué? Les decía, Mihanovich tenía que pedir crédito afuera porque acá no le daban crédito. Porque nadie de acá le quería arriesgar, que ya había ricos y muy ricos, ninguno quería arriesgar en eso que no lo conocía. Pero después cuando nos dicen que no, ustedes no se dediquen a la marina mercante porque ustedes no saben, nos ofendemos. Muchas veces nos ofende la verdad y tenemos que reconocer cuando nos ofende la verdad y reflexionar. Eso, lo que digo yo, no son
opiniones. Lo que yo le estoy dando son todos datos verificables, datos científicos, duros, lo digo en tono payasesco si se quiere, pero son datos duros, todo comprobable, absolutamente comprobable. Entonces, decíamos, esa flota mercante hoy, de la cual nosotros no participamos en nada, hay aproximadamente 5.000 millones de toneladas de granos en general. Y nosotros aportamos 100. De esos 5.000 que exporta el mundo, nosotros aportamos 100. Pero también 3.000 millones de toneladas de petróleo transportadas en barco, 2.000 millones de toneladas en containers, para generar en containers, 1.000 millones de toneladas de otros secos y 500 millones de toneladas de gas. Estos son datos duros. ¿En qué participamos nosotros de eso? En nada. En nada. Nada de nada. ¿Podríamos? Por supuesto que podríamos. Claro que podríamos. Pero se tienen que generar cosas que desde hace mucho tiempo no se generan. Si a Mianovich no le querían dar crédito, fíjense la confianza que hay que generar para meterse en un negocio como este. Pero que por el momento ese negocio lo están haciendo otros. Calculemos, hagamos un solo cálculo y ya vamos a hablar del futuro, de lo último. Un solo cálculo. Nosotros exportamos 100 millones de toneladas de granos. ¿Cuánto cuestan los granos? Más o menos, $500 la tonelada. O sea, 50 centavos el kilo. ¿Sí? 50 centavos el kilo. Y esos 100 millones que exportamos a nosotros nos salva de muchas cosas. Calculemos si en vez de granos exportáramos libros. ¿Cuánto vale un kilo de libros? ¿Cómo el kilo? Sí, bueno, sí, en la exportación es así. A mí no me interesa quién es el autor. No, yo te vendo el lugar por kilo, por tonelada, pero por kilo. Dijimos que lo que a nosotros nos deja 20.000 millones de dólares, creo que es una cifra así, son estos 100 millones de toneladas de granos. Si fuesen libros, en lugar de 50 centavos el kilo, los libros cuestan $10 el kilo. 20 veces más. Y si en lugar de libros o granos fuesen computadoras o teléfonos, cuestan $500 el kilo. ¿De qué está hablando este tipo? ¿Cómo el kilo de computadora vale 500? Sí. Nosotros lo medimos así. El kilo de computadora vale $500. 1.000 veces más que los granos. Está todo bien con los granos, pero pongámosle un poquito más de, ¿sí?, media pila a otras cosas que también pudiéramos exportar. Y acá pasamos al futuro. ¿Qué podríamos exportar y qué estamos exportando ahora? Y podríamos exportar 10 veces más. Los servicios, fíjense la importancia de la Marina Mercante. Cuando los buques de la Marina Mercante son de bandera, pagan impuestos, benefician al fisco, al país, Cuando no son de la bandera, pero son de una empresa nacional, benefician al fisco igual, porque la empresa está radicada acá y no pagan los barcos, no, pero la empresa sí. Cuando la empresa es argentina y tiene barcos en otro país, más beneficia todavía. Entonces, por eso, la Marina Mercante es muy flexible. No es solamente los barcos
que están navegando por acá alrededor y con bandera argentina, con empresas argentinas que los dueños son argentinos. No. En la marina mercante todo importa. China. Nadie puede decir que China sea liberal. ¿Sí? China es un país neta, absoluta, totalmente comunista. China, cuando quiso dominar, como está ahora dominando el mundo a través del mar, que tiene 8.000 buques, ¿esos 8.000 buques están registrados todos en China? No. ¿Cómo? Nosotros, esto en traducción en chino, simultánea, ¿no? Nosotros somos chinos, no somos tontos. Hay buques que están registrados en China y hay buques que están registrados en otro lado, en empresas de chinos que están en el exterior, que piden crédito a otro para que otro ponga plata en el desarrollo de China. Así China tiene 8.000 buques y empezaron como comunistas todos los buques en empresas del Estado. A los 15 minutos dije, esto así no anda. Y sacaron todas las empresas del Estado y comenzaron a hacer empresas privadas y mixtas. Y así funciona la Marina Mercante China de la China comunista. Porque, como aparte de comunistas son vivos, quieren hacer negocios. Y dije, ¿cómo funciona esto? Así, listo, hagámoslo así. Entonces decía, ¿qué es lo que podemos, y con esto ya vamos terminando, qué es lo que hoy estamos exportando y podríamos exportar más y es todo ganancia para todos? Los servicios de los marinos mercantes. Gana el país. No, están formando en la Argentina y le paga el contribuyente y se van a hacer ricos al extranjero. No se van a hacer ricos. Primero, no hay, yo conozco 2 marinos mercantes ricos. 3. Uno ya se murió, que era Carlos Casado de la Lizal. Los otros 2 no se hicieron ricos navegando. Nosotros navegando cobramos bien, pero nadie nos regala un centavo por lo que hacemos, ¿eh? Las 24 horas de los 365 días, con los feriados, de noche, con lo que fuera, ¿sí? Nadie regala un centavo y nadie se hace rico. Vivimos bien, si vivimos bien, nos gusta lo que hacemos, todo fenómeno, bárbaro. Pero es todo ganancia para el país, para el interesado y para el país donde presta servicios. ¿Por qué? Porque exporta. Los que navegan y hemos navegado en buques de bandera extranjera, estamos exportando un servicio no solo de alto valor agregado, es todo valor agregado. Todo es valor agregado. Y mientras nosotros residimos acá, estamos importando divisas. Nos tendrían que beneficiar, como muchos países, por ejemplo Alemania. En Alemania, los marinos mercantes que prestan servicios en empresas extranjeras, pero residen en Alemania, no pagan impuestos porque no lo consumen, porque no se benefician, no andan por la carretera ni nada. Entonces, no pagan impuestos, como dicen, seguí allá, trae dinero. Y lo anteúltimo, porque lo último va a ser un párrafo para las niñas. Lo anteúltimo. Países como Georgia, hace pocos años me invitaron a dar unas conferencias en la República de Georgia. Confieso que tuve que ir a Google a ver a dónde estaba Georgia, a dónde tenía que ir, cómo tenía que llegar. Eso es otro capítulo, cómo llegar a Georgia es otro capítulo. Bueno, Georgia está en la punta del Mar Negro. Viene el Atlántico, el Mediterráneo y el otro globito de adentro, el Mar Negro. Bueno, allá en la punta, donde el diablo perdió el poncho, allí. Bien. Georgia tiene una historia
de más de 4.000 años de buques mercantes. Si alguien leyó la primer obra literaria de Occidente, que fue Jasón y los Argonautas, ¿sí? Jasón y los Argonautas fueron navegando a Georgia. Y Jasón se casó con una princesa georgiana, Medea, ¿sí? Que buscaban el vellocino de oro, bueno, lo que fuera. La cuestión es que ellos tienen esa tradición. Y dice el libro este griego que cuando entraron en el Mar Negro se cruzaron con una flota georgiana. O sea que ya en aquella época, ¿sí? Estamos hablando de 1000 años antes de Cristo. Bueno, la cuestión es que en Georgia es un país que tiene 3 millones de habitantes. 3 millones de habitantes. Tiene 2 escuelas de náutica. Tiene 3.000 cadetes. Un cadete por cada 1.000 habitantes. Como si las escuelas mercantes nuestras tuvieran 50.000 cadetes. Cuando a mí me dicen eso, digo, la flota que deben tener. 3. 3 barcos. ¿Y cómo es? Esto es algo estratégico, nacional. Exportamos servicios de alto valor agregado, importamos divisas, fomentamos el desarrollo para los jóvenes, que todos tengan trabajo, todos tengan un empleo bien remunerado, todos tengan una profesión. Del Estado le facilitamos todo, le conseguimos los embarcos, si tienen algún problema le ponemos abogados, la repatriación, cuenta corriente, en Chimilisluc, no sé cómo era que se llamaba la moneda de ellos, en dólares, acá en el extranjero. Entonces, la marina mercante del mundo hoy, hasta que nosotros nos avivemos y digamos qué es lo que queremos hacer con nuestra marina mercante, en el mientras tanto, fomentar el desarrollo del estudio de marina mercante es el mayor mérito, el mayor orgullo que podemos tener los argentinos. Porque todos ustedes van a tener trabajo, todo lo que quieran, todos van a tener trabajo, todos van a navegar acá por la hidrovía, en el extranjero, donde ustedes quieran, van a navegar, porque en esa flota que decía de ultramar de 105.000 buques de gran porte, se necesitan, hay un déficit crónico desde hace 30 años, esto búsquenlo por favor en BIMCO, ¿sí? BIMCO con B larga, BIMCO, bimco.org, creo.com, es Baltic International Committee of Maritime, no sé cuánto. Bueno, es el que hace las mejores estadísticas del mundo marítimo y precisamente tiene un reporte, que es la única que hace ese reporte con datos de todos los países marítimos, incluyendo la Argentina, que se llama Manpower Report, ¿sí? El Manpower Report es donde nos dice cuánta gente se necesita. Hay un déficit crónico que para el año 2020 era de 100.000 oficiales, el déficit, se necesitan 100.000 oficiales más de los que hay, y para el 2025 de 150.000 oficiales. O sea que si nuestras escuelas, en vez de tener 400, 600, 800 cadetes, tuviera 8.000, los 8.000 tendrían trabajo. Y los 8.000 exportarían divisas y los 8.000 pagarían impuestos. Hoy en día está calculado incluso cuánto pagamos hoy, cuánto aportamos hoy al Estado. Los 1.500 oficiales mercantes que estamos en actividad, ¿cuántas decenas de millones de dólares le aportamos al Estado? Al Estado. ¿Y cuánto devuelve al Estado? El Estado, ¿cuánto le devuelve? Eso lo sabrán los dos directores. ¿Cuánto el Estado le devuelve para que hagan eso? No es una actividad deficitaria, es una actividad superavitaria por donde se la mire. Por donde se la mire.
Y el último párrafo se lo quería dedicar a las señoritas, porque la Marina Mercante fue la primera institución que incorporó mujeres a principios del siglo XX. La primera mujer oficial de la Marina, y digo oficial porque ya había personal de servicio, pero que lo hacía por necesidad. Los oficiales lo hacemos por vocación, elegimos eso, queremos, y normalmente a las mujeres no se las dejaba entrar, no se les permitía entrar, decían no y punto. En 1910 obtiene su primer título de oficial de radiocomunicaciones, la primera mujer en el mundo, en los Estados Unidos. En 1922, la primera mujer maquinista en Inglaterra. Y en Argentina, la primera mujer que obtuvo un título de oficial también fue de radiocomunicaciones, se llamaba Nelly Gómez, en 1952. Y nunca pudo navegar porque no la contrataba nadie. Esto, otra historia para una novela que ya algún día vamos a hablar de ella. En 1972, en noviembre de 1972, una chica de 18 años, ¿alguna de ustedes tiene 18, 19? Por ahí cerquita. Bien, una chica como usted se vino a la escuela de náutica y dijo buenos días, le respondieron, yo quiero ser cadete. No, va a ser el que sigue. ¿Cómo? Que no puede ser cadete. ¿Ah, no? Faltó que le dijera, usted no sabe con quién se metió. Ana Luisa Ortiz Vázquez, no tiene nada que ver conmigo. Ana Luisa Ortiz Vázquez. Usted fue a su casa, escribió una carta con máquina de escribir, que ya daba, ahí daba la pauta de a dónde quería llegar, al secretario de Marina Mercante de entonces, 1972, dictadura de Onganía, el almirante Alberto, creo que se llamaba Roberto Alemán, era el secretario. Lanuse, perdón. Entonces, dice, bueno, ¿qué podría decir? Casi un ministro, un secretario, ¿sí? Una nena de 18 años que quiere entrar a la escuela de náutica. No. Agarró el papel. Dice, ¿cómo? ¿Quiere entrar a la escuela náutica? Inicien un expediente. Chao. Se pudrió todo. Inicien un expediente. Porque todos los demás, estuvieran a donde estuvieran, eran más modernos que él. Este hombre era almirante retirado, pero era el secretario. Entonces, señor director de informe de la Escuela de Náutica, infórmeme por qué le dijo que no. Vaya, ya se puso el director. No, porque, bueno, yo, la verdad que acá no sé si estaba muy... yo, escrito no tengo nada yo. Como diciendo la primera vez que me entero. Dice, no, pero ahora dígame los fundamentales. No tenemos baño. No, pero los baños, haga un baño. Si no tiene baño, hágalo. Dice, bueno, pero... Bueno, en realidad era que los marinos mercantes no querían. Las empresas tampoco querían. Pero les hicieron que lo escriban. Va a venir a mí, yo tengo que darle la cara al secretario y ponémelo por escrito. No, pues perfecto, sí, que ingresen las mujeres. Y ahí empiezan a surgir cosas en las notas. En principio, el gerente de YPF, la flota de YPF, en principio no habría, esto yo le hubiera querido preguntar, y en principio no hay problema, y después, sí, va a haber problema. ¿Qué significa en principio no hay problema? Y así, un montón de cosas. Bueno, esta chica siguió ese expediente semana tras semana, iba al edificio de Libertad, en el edificio de Libertad había un capitán de navío que era como el compinche de ella, decía, mirá, ya pasó, a tal lado, anda a la oficina, golpea ya, no diga que diga, y siguió la chica 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años estuvo, 6 años, hasta que logró que el jefe de la Armada le dé la orden al director, abra la escuela. ¿Qué hizo el director? No la abrió. Se vino el almirante, en persona. En esa época los Falcon, esos que zumbaban, ¿sí? Entró zumbando. ¿Cómo sé yo que entró zumbando el almirante? Porque ese día el chofer
casi lo atropella a un compañero mío que estaba ahí. ¿Qué haces? ¿Estás loco vos? Se le fue al humo al chofer, pues, casi me pisa, estaba entrando a la escuela. Dice, no, que vino el jefe, vino el almirante, está como loco, porque el director, y ahí le contó, el tipo. El director le dice que abra las puertas para la mujer, pero el director le dice que no. Y se fue el almirante, jefe de la Armada en persona, con su Falcon, a decirle, abra la puerta ahora. Y a partir de 1978 ingresaron las escuelas, las mujeres a la escuela de náutica, fueron las únicas oficiales que participaron en tal carácter en la Guerra de Malvinas, a bordo de los 59 buques mercantes que participaron de la guerra. Y digo yo que ya me falta muy poco para jubilarme, pero me gustaría alguna vez tener una directora en la Escuela de Náutica que sea una oficial de la Marina Mercante, mujer, una, ¿por qué no?, una capitana que sea o jefa de máquina o comisaria, que sea secretaria general de la OMI, ¿por qué no? El futuro, haciendo el análisis de los últimos 30 años que me ha tocado hacer investigaciones de carácter profesional e histórico en la escuela, y con esto termino, podría decir, sin temor a equivocarme, que el futuro en la Marina Mercante está en manos de las mujeres. Yo podría decir, como jefe de cuerpo que fui durante muchos años, cuáles son las ventajas que han desarrollado, no que tienen, que han desarrollado las mujeres cuando se incorporaron a nuestra profesión. Y nos sacan ventaja en muchas cosas de la misma forma que nosotros le sacamos ventaja en otras cosas, ¿sí? Como levantar fierro, para qué nos puede servir eso, pero bueno. Pero las mujeres a bordo han desarrollado con nuestra carrera determinadas capacidades que les dan unas ventajas que, sabiéndolas aprovechar, pueden tener una presencia muchísimo mayor de la que tienen hoy en beneficio de todas las mujeres, no solamente aquí en Argentina, sino en el extranjero. Ustedes tendrían que ver los testimonios que hemos recogido en un libro que hicimos sobre la mujer en la Marina Mercante en el año 2013, que lo presentamos en la OMI. Ese libro fue el primer libro con una investigación científica sobre la participación de la mujer en la Marina Mercante y los testimonios comparados de la Argentina, Brasil, Venezuela, la India, España, no me acuerdo, un país del África, tal. Había un montón de cosas sumamente curiosas en las que coincidían todas, ¿sí? Así que con esto termino. El futuro, estoy convencido que, sin perjuicio de que nosotros seguiremos teniendo toda la presencia que querramos, las mujeres pueden ganar mucho espacio para beneficio de ellas. Así que bueno, muchísimas gracias por haberme dado este